Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más. ¡Ay, ay, ay! Pau chiquita y yo les damos la bienvenida. Hoy les queremos compartir 4 relatos, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y comienza nuestra guardia. Esto es Ecos de Terror. Hace años organicé una salida para acampar con unos amigos. Es una actividad que me gusta mucho y en la cual tengo una experiencia razonable. Para ese viaje en particular, iríamos la que entonces era mi novia, un amigo mío, Iñaki, y la novia de este, Fabiola. Para ellos era poco frecuente, él lo había hecho un par de veces y ella nunca. Estaban emocionados de aventurarse, mientras que para mí había ese gusto de despertar en ellos la misma pasión que había en mí. En el último momento, mi novia se enfermó y aunque no era algo grave, consideró que era mejor no ir. Platicamos al respecto y en lugar de cancelar la salida, me fui yo solo con Iñaki y Fabiola. Todo comenzó bien. Llegamos al poblado cercano donde dejaríamos el auto y desde donde caminaríamos algunos kilómetros hasta el punto donde decidimos sería bueno levantar nuestra tienda y quedarnos por un par de noches. Mientras hacíamos la caminata, me di cuenta de que esto sería una tarea más compleja de lo que yo esperaba, pues ellos no tenían ni la más mínima idea de algunos aspectos básicos de orientación, y me refiero a cosas tan simples como de qué lado sale y se oculta el sol. Pero al mismo tiempo me dio cierto alivio que estuviera acompañándolos. Quizá no se habrían animado a ir solos, pero en caso de que sí, la podrían haber pasado muy mal. Y no es que yo fuera o sea un super experto, pero al menos tengo buenas bases para orientarme y sobrevivir en la naturaleza. Después de lo que calculo fueron unos 5 kilómetros hacia el sur, llegamos por fin al lugar donde acamparíamos. Se trataba de un claro dentro del bosque, donde había suficiente espacio para colocar la tienda, una fogata y estar cómodos. Tras pasar algunas dificultades para armar la tienda y preparar la fogata, logramos estar listos para el atardecer y sentarnos alrededor de esta. Comimos y después vino el momento de un rico café de olla calentado ahí mismo, mientras platicábamos de 1000 cosas. Después se nos ocurrió la grandiosa idea de abrir una botella de vino, que pronto se convirtieron en 2. Pudieron haber sido más salvo por el hecho de que solo llevábamos 3 y quisimos guardar algo para la siguiente velada. Ya entrada la noche, Iñaki hizo la sugerencia, metió la espina, mejor dicho, de que fuéramos a explorar el bosque. En una situación habitual yo me habría negado. Para mí era razonablemente fácil ubicarme, pero si alguno de ellos se perdía sería un menudo problema. Sin embargo, el vino había hecho su efecto y accedí. Llevamos nuestras linternas y nos adentramos en la densa franja de árboles que nos rodeaba. Mientras caminábamos, hablábamos de fantasmas y sobre cosas que deberían asustarnos, el propósito natural de este tipo de aventuras nocturnas. Fabiola iba prendada del brazo de Iñaki, muy asustada y lanzando pequeños gritos cada que escuchaba algún ruido. Lamentablemente, mis temores se materializaron cuando los dejé unos cuantos metros atrás y pude ver cómo se desviaban de la ruta que yo estaba siguiendo. Para mí había sido fácil seguir caminando hacia el sur, de modo que si teníamos que volver, literalmente solo debíamos dar media vuelta y regresar por donde vinimos. Pero ellos se desviaron y a pesar de mis llamados siguieron caminando. Yo aceleré el paso y logré alcanzarlos, momento en el que me explicaron que habían visto una luz que venía de la base de un pequeño cerro. Puse atención y en efecto una tenue luz venía de ahí y me uní a su curiosidad, caminando en aquella dirección. No sé cómo describirlo, pero había una sensación en mí, una especie de voz interior que me decía, no lo hagas,
y a la que no le hice caso. Debí hacerlo. Llegamos a la base del cerro y había una abertura, una especie de cueva, misma de donde provenía la luz. Fabiola ya estaba muy nerviosa y no quería entrar. Iñaki y yo, aunque algo nerviosos, teníamos mucha curiosidad de ver lo que había en el interior. Quizá eran otros campistas como nosotros. Como precaución mínima, yo miré al cielo para orientarme. Habíamos caminado unos 20 minutos hacia el este, por lo que al menos sería sencillo volver. Como fuese, en contra de todo sentido común, entramos. Avanzamos en un camino serpentino que tendría unos 10 metros de longitud, en los que tratamos de ir en absoluto silencio, si bien nuestras pisadas nos habrían delatado por el eco de la cueva. Cuando llegamos al punto de donde emanaba la luz, nos quedamos paralizados. Dibujado en el piso, había un enorme pentagrama. La luz venía de velas enormes que se encontraban tanto alrededor del pentagrama como en otros lugares, dando una apariencia aterradora. Había marcas de sangre por todos lados. ¿Sangre de qué? Nunca lo sabré. Pero lo más aterrador eran los cientos de fotografías que estaban por doquier. A la gran mayoría no los pude identificar, pero pude ver al menos algunos políticos de altas esferas, artistas de televisión y del cine y a jefes de cárteles del narcotráfico. En el interior se escuchaban murmullos que no lográbamos distinguir. Algunas eran voces normales, otras eran graves y distorsionadas. Todas eran aterradoras. Estos murmullos se interrumpieron por el distintivo sonido de alguien caminando por el camino serpentino. Tras esto, Iñaki le tapó la boca de inmediato a Fabiola, quien instintivamente podría haber gritado. Apagamos nuestras linternas y con la mayor velocidad y sigilo que pudimos, nos adentramos un poco más en la cueva, en lo que parecía ser su límite. Agazapados, pudimos ver desde la poca oscuridad que nos cubría una figura encapuchada que dejaba un libro y una especie de olla al lado de este. Luego se retiró de regreso al camino serpentino. Esto nos representaba una decisión muy difícil. Si intentábamos salir, había la posibilidad de encontrarlo en el camino, al hombre de la figura o algún otro, pero si nos quedábamos, era correr el riesgo de ser descubiertos y ahí sí no tendríamos opción. Decidí ofrecerme a ser quien intentara en primera instancia salir, para avisarles a Iñaki y a Fabiola en caso de que fuera viable. En caso de ser descubierto, tratar de alejar a esta o a estas personas lo suficiente para que ellos escapasen. Con los nervios de punta, llegué hasta el camino serpentino, avancé con cuidado y pude ver que el encapuchado se perdía en la línea de árboles, gracias al universo, en dirección hacia el este. Avisé a mis amigos, quienes salieron apenas pudiendo caminar por el miedo. Avanzamos hacia la línea de árboles en dirección hacia el oeste, primero caminando y luego corriendo. Nos detuvimos un segundo y les expliqué que debíamos avanzar unos 10 minutos más en la misma dirección y luego doblar hacia el norte para llegar al campamento. En caso de que nos separáramos por cualquier razón, les dije que siguieran la estrella del norte, Polaris, como referencia, mostrándoles cuál era en el firmamento. No fue necesario. Llegamos a la tienda y de nuevo a una encrucijada, quedarnos ahí hasta el amanecer o intentar ir a la cabaña. Escogimos la segunda, dejando todo lo que no era indispensable, pensando en volver cuando hubiese luz únicamente para recogerlo. Siempre que cuento esta historia, me preguntan qué es lo que yo creo. Puede sonar disparatado, pero en mi opinión tuvimos la mala suerte de llegar a uno de los sitios donde practicantes de las artes oscuras hacen rituales para favorecer a gente poderosa o que quiere serlo. Quizá miembros de cultos narcosatánicos o algo similar. Lo que no logro explicar son los murmullos que se escuchaban en la cueva. ¿Serían las almas de las víctimas de sacrificio? ¿O quizá eran demonios que rondaban por ahí? Las ventas de garage siempre tienen la promesa de encontrar algo que para sus antiguos propietarios era casi basura, y para nosotros es un tesoro codiciado. Vaya, incluso hay historias de personas que han adquirido artículos de segunda mano en este tipo de mecánicas y resultan ser verdaderos objetos valiosos que después venden en una fortuna. Nunca ha sido mi caso. Si bien me he hecho de algunas cosas que aprecio mucho, también he tenido experiencias horribles como resultado de comprar en una venta de garage.
En ese entonces estaba en una cacería de vinilos. Ya saben, discos LP que se reproducen en una consola o tornamesa o tocadiscos. Esta búsqueda me llevaba a que cada vez que pasaba por algún lugar en el que potencialmente pudiera encontrar alguno, entraba sin dudarlo a ver. No tenía algo en mente en específico, solo cosas que me parecieran valiosas o que me despertaran interés en el momento. Un día cualquiera, en una de tantas pasadas por una calle cercana a mi casa, vi a la distancia un letrero que anunciaba una venta de garage. Había visto esa propiedad varias veces. Era antigua y un tanto pintoresca. Imaginé que podría haber algo interesante, y sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia allá. La verdad es que no era lo que esperaba. Muchas cosas viejas, pero que no llamaban mi atención. Hasta que en un último vistazo, pude ver una caja que parecía estar casi escondida, como si no quisieran mostrarla. Me acerqué y la arrastré un poco, y me di cuenta de que adentro había una cuantiosa colección de vinilos. Un muchacho me espantó hablando muy cerca de mi espalda. «No, esos son los discos del abuelo», dijo con un tono acelerado. La que yo creo que era su madre, le lanzó una mirada, de esas que las mamás usan cuando quieren decir «cállate», pero sin hablar. Luego de esto me dijo el precio por disco, pero que si me llevaba la caja completa, me podría hacer un descuento. Revisé entonces todos los vinilos. Había algunos muy buenos, que yo ya tenía, y otros que estaban en mal estado y que no me interesaban. Con lo que yo creía que era mucha suerte, encontré un disco en excelente estado. Se trataba de Die Walküre, o La cabalgata de las Valquirias, de Richard Wagner. La portada impecable, con la espada centellante y una tipografía preciosa. El muchacho nuevamente expresó su inconformidad. «Ese no, ese era el favorito del abuelo». Pero otra mirada bastó para que callara de nuevo. Feliz y satisfecho, pagué el disco y me fui directo a casa. Llegando a mi hogar, puse el vinilo en el librero donde estaban todos los demás, pensando en escucharlo más tarde o quizá al día siguiente. Esa misma noche, recuerdo haber escuchado ruidos que venían de fuera de mi habitación y de la sala. Me levanté un par de veces a revisar, pero todo parecía en orden. Un ratón o algún insecto, me decía a mí mismo mentalmente. Al día siguiente, me fui al trabajo y estaba emocionado por regresar a casa, servirme una buena copa de vino, tomar un libro y escuchar mi disco. Así lo hice, y vaya que lo disfruté. Volví a dejar el disco en su lugar y seguí con mi rutina nocturna. Para cuando estaba dormido, nuevamente escuché ruidos en la sala, más intensos. Ahora pude ver que varios de mis vinilos estaban en el piso, mientras que en una posición diferente a la que yo lo había dejado, el disco de Wagner estaba a la vista. Es decir, el vinilo estaba casi a medio sacar. «Definitivamente es una rata», exclamé en la soledad de mi vivienda. Llegada la mañana, comenzó mi rutina, viernes afortunadamente, y pensé en pasar por algunas trampas para rata una vez que saliera del trabajo. Había una tlapalería cercana, y compré unas cuantas, decidido a esparcirlas en mi hogar con la esperanza de atrapar al roedor invasor. Cuando llegué a casa, sentí muchos escalofríos. Extraño, pues no era un lugar particularmente fresco, pero nada que me alertara demasiado. Comencé a acomodar las trampas por distintos lugares, y decidí poner una en el cuarto de lavado, pensando que era un buen escondite para una rata. Mientras movía la lavadora, escuché a lo lejos que sonaba el disco de Wagner en la consola de sonido. Dejé lo que estaba haciendo y fui corriendo a ver qué ocurría. No había mucho que analizar, pues el vinilo estaba puesto, la consola lo reproducía, pero ¿cómo llegó ahí? No tenía idea. Es algo que un roedor definitivamente no sería capaz de hacer. Algo en mí sabía que el problema estaba con el disco, por lo que decidí guardarlo en un cajón del armario, dispuesto a venderlo o regalarlo al día siguiente. Por la noche, mientras intentaba dormir, no lo conseguía, pude escuchar un alboroto. Todos mis discos estaban cayendo de golpe, haciendo mucho ruido. Me levanté corriendo a tratar de entender qué sucedía, y me frené de golpe, cayendo de espaldas. Lo que me hizo detenerme fue que vi a un anciano, con una expresión molesta, arrojar los discos. Cuando volví la mirada en dirección al librero, el anciano ya no estaba. Solo quedaba el desorden de docenas de vinilos tirados en el piso. Me quedó claro que era en efecto el favorito del abuelo de aquel muchacho. Al día siguiente, estuve rondando aquella vivienda donde se encontraba la venta de garage. Afortunadamente seguían en ello. Tenían muchas cosas de las cuales deshacerse. Me esperé a que el muchacho estuviera solo y le regresé el disco.
Más valía que llegara a un lugar conocido. Cuando las noticias de que un nuevo virus se había identificado en China salieron a la luz, muchas personas no lo tomaron como algo alarmante. Cuando se empezó a hablar de la alta tasa de mortalidad que se tenía como resultado de la enfermedad que causaba ese virus, el sentimiento general en México era que sucedía en lugares muy lejanos y que nosotros ya habíamos sobrevivido nuestra propia crisis cuando el H1N1 atacó nuestro país. Para cuando las muertes se dispararon en nuestra región, solo una minoría siguió teniendo escepticismo y dudas. Ese fue el caso de mi mejor amigo de la infancia, Mario, con el que yo crecí y tuve una cercanía casi como de hermanos. Nuestras madres eran amigas también y mantuvimos contacto a lo largo de los años. A diferencia de nosotros que éramos más temerosos y cuidadosos en todo el proceso de pandemia previo a la vacunación, Mario y su familia no le tenían el mínimo respeto. Después de las fiestas decembrinas de 2020, todos ellos se contagiaron de COVID y la madre de Mario pronto cayó gravemente enferma. Estuvo algunas semanas intubada y asistida por un respirador, y finalmente perdió la batalla y falleció a principios del mes de febrero de 2021. Nos dolió a todos, pero hizo estragos en ese hogar, principalmente en Mario, quien se sentía culpable por no tener los cuidados necesarios para prevenir esta lamentable situación. Durante los meses siguientes, él estuvo en una depresión inmensa y la dificultad para convivir socialmente solo servía para acrecentar esta tristeza. Como sucedió en muchos casos, la familia de Mario tuvo un giro de 180 grados en lo que a cuidados y precauciones se trataba. Debo reconocer que, en conversaciones con mi mamá, yo llegaba a decir que me daba gusto que ahora se cuidaran tanto, aunque también pensaba, ahogado el niño, a tapar el pozo. Como fuera, estábamos mucho al pendiente de él y de su papá, tanto como era posible. Llamadas, videoconferencias, incluso visitas en las que nos veíamos a la distancia, él dentro de su casa y yo por fuera. Durante estos meses finales de aislamiento estricto, esperando la llegada de las vacunas, Mario se clavó mucho en temas de sesiones espiritistas y médiums. Cuando por fin logramos vacunarnos, empezamos a frecuentarnos de una manera más normal, o al menos con el concepto de normalidad que se vivía a finales del 2021. Mario aprovechó esto para pedirme que visitáramos a diferentes especialistas, o bueno, supuestos especialistas, es decir. Estos le ayudarían a ponerse en contacto con su mamá en el más allá. Por mi parte, pensaba que esto eran charlatanerías y que no tenían sentido, pero de alguna manera sabía que mi amigo necesitaba un cierre y en pro de su salud mental, accedí a acompañarlo. La primera visita que hicimos resultó ser un fiasco, al grado de que el propio Mario comenzó a dudar de que esto valía la pena. ¿Cómo lo supimos? Pues es que Mario tenía preparadas ciertas preguntas falsas, con el objetivo de descartar que fuera una estafa. La mujer que visitamos no solo cayó en la trampa, sino que lo hizo de una forma ridícula. A pesar de sus dudas, Mario tenía más opciones, y la segunda en su lista resultó muy diferente. Desde que llegamos se percibió una vibra muy extraña y las personas que nos recibieron no tenían la apariencia de estar actuando. Por el contrario, se conducían de una manera que nos hizo sentir que lo que hacían les asustaba. Finalmente entramos a la sala donde se haría la sesión para comunicarse y la médium nos explicó que la forma en la que se podría comunicar el espíritu de la madre de mi amigo era incierta, pues los mecanismos que siguen las almas que son llamadas son variados y difíciles de predecir. Siguiendo el ritual, por usar una etiqueta, la mujer intentó establecer contacto con la mamá de Mario. «Está aquí», dijo después de unos minutos. Mario comenzó a hacer preguntas, las de trampa, pero la médium no contestaba. Súbitamente abrió los ojos y dijo: «¿Por qué preguntas cosas que no sabe tu mamá?». Además de comunicarnos que, supuestamente, el espíritu de la mamá de Mario no quería responder nada. Los ánimos se calentaron y Mario, pensando que era solo otra forma de estafa, le dijo que terminaran. La mujer despidió al espíritu de la madre de mi amigo y concluimos la sesión. Después de esto le pagamos y nos fuimos. Mario se fue a su casa y yo a visitar a mi mamá.
Recuerdo que estaba platicando con ella en la cocina y contándole la experiencia que habíamos tenido, cuando sentí una pesadez inmensa y perdí el conocimiento de un momento a otro. Lo siguiente que recuerdo es estar acostado en la sala, con mi papá hablándome y mi mamá mirándome aterrada. Me desmayé, le dije a mis padres, quienes con una expresión asustada y muy pálidos me dijeron que no solo eso, sino que había pasado algo extraño y además me describieron los hechos. Estaba con mi mamá hablando en la cocina y los ojos se me fueron en blanco un momento y luego comencé a hablar con una voz diferente, intimidante, insistiendo en que tenía que hablar con Mario. Después de eso caí desmayado al piso y mi padre me levantó y me llevó a la sala. Eso me espantaba mucho. ¿Sería un efecto secundario de la vacuna? Teorizaba en mi mente como una posible explicación. Me fui de casa de mis padres con la idea de conseguir una cita médica para que me revisaran. Al siguiente día le llamé a Mario para ver cómo estaba y él seguía con la idea de ir con la siguiente medium de su lista. Le conté, a medias, que tuve un desmayo, omitiendo los detalles horripilantes, y sugerí la posibilidad de que él se quedara en mi casa, al menos unos días, para no estar solo en caso de que se repitiera el incidente. Usé como excusa la conveniencia de estar en el mismo lugar para ir a visitar a las mediums. Mario aceptó. Cuando llegó y comenzó a instalarse, yo me acerqué a ayudarle. Comencé a tener de nuevo esa fatiga extraña y de nuevo perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en mi recámara. Salí de esta y vi a Mario en la sala, con una expresión igual a la que había visto en mis padres antes. Al preguntarle qué pasaba, me compartió lo sucedido. Antes de desmayarme, dice que comencé a hablar con una voz que no era la mía y que le dije que ahora era el momento para hacerme las preguntas que tanto quería hacer. Pregunta, Mario, es el momento. La primera pregunta que Mario hizo fue si era el espíritu de su mamá, a lo cual dice que aquello que hablaba a través de mí respondió que sí. Luego Mario hizo una pregunta que, según él, no había modo de que yo supiera la respuesta, intentando probar si yo estaba jugando con él, y que con eso pudo estar seguro de que en efecto el espíritu de su madre estaba usándome como conducto. A pesar del shock del momento, esta experiencia le sirvió a mi amigo para encontrar el cierre que tanto necesitaba. En mi caso, a poco más de un año de esto, no he vuelto a tener ningún desmayo. Es como si mágicamente, una vez que Mario logró responder sus preguntas, el espíritu de su madre siguiera finalmente adelante. Y a pesar de que para mí todo se limitó a perder el conocimiento, me asusta un poco la idea de que yo sea una persona tan sensible que los espíritus me puedan ver como un medio para comunicarse. Me pone a pensar y me asusta la idea de que alguna entidad malvada quiera aprovechar esta condición mía, la cual no puedo controlar. Trabajo como paramédico en la Ciudad de México. No es sencillo, pero es algo que por fortuna me apasiona. De otra manera, sería inimaginablemente difícil. No solo se necesita un buen estómago y manejo de los nervios, sino que hace falta tener buen instinto para actuar rápido. Allá afuera hay de todo: asaltos, familiares violentos, muchas cosas, y lamentablemente no tenemos los apoyos que quisiéramos. Como paramédico, el reto es mayor, porque es una profesión aún predominantemente masculina y te tienes que foguear, como decimos vulgarmente. Es decir, hay que aprender a manejarse en el entorno. Lo que yo veo con frecuencia podría parecerle espeluznante y grotesco a la mayoría de ustedes, y en verdad que lo es. Pero una se va desensibilizando y la realidad de las cosas es que hasta aprendes a encontrarle aspectos interesantes desde un punto de vista académico y científico. No me malentiendan, no minimizo el dolor de la gente que se accidenta o de los familiares que tienen que lidiar con las consecuencias. Es solo que una aprende mucho de estar ahí, donde las cosas suceden, y eso nos ayuda a ser más útiles en el futuro y salvar más vidas. Gran parte de lo que nos toca atender son accidentes viales, y muchos de estos tienen víctimas graves e incluso fatales. Lo más frecuente de estos accidentes es que haya motociclistas involucrados.
créanme cuando les digo que manejar una motocicleta en esta ciudad es de las cosas más peligrosas que pueden hacer. 4 de cada 10 víctimas mortales de estos hechos de tránsito son motociclistas. Y justo lo que quiero compartirles viene de un accidente de este tipo. A principios de este año, estaba en el turno nocturno del viernes, el día de mayores incidencias, y como podía anticipar, tuve una noche bastante pesada. Recibimos un llamado para auxiliar a unas personas que tuvieron un choque en Canal de Miramontes, cerca de la central de autobuses del sur. El impacto había sido menor, pero una de las pasajeras se golpeó contra el cristal de su ventana y tenía una leve contusión. Le dimos asistencia en sitio y una de las ambulancias de su aseguradora la trasladó a un hospital para atenderla. En eso, nos avisaron de un accidente en Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Álamos. Nos alertaron de que era grave y que, para variar, involucraba a un motociclista. Nos trasladamos hacia el lugar y ya se encontraban elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañados por un par de elementos de tránsito. La escena era impactante, incluso para mí. En algo que parecía un derrape, el conductor de la motocicleta perdió el control y tanto él como su acompañante, presuntamente su novia, se impactaron contra el pavimento. Él tenía laceraciones importantes en su brazo y pierna izquierda, así como en todo el torso, además de una fractura expuesta en su pierna derecha. La chica ya estaba cubierta con una sábana y en espera de que llegara el CEMEFO. Todo indicaba que había muerto al instante de la caída. Al hombre había que trasladarlo de urgencia y decidimos llevarlo a Joco. Mis compañeros estaban en la maniobra de subirlo en la ambulancia, algo que por delicadeza tomaría un par de minutos, pero no más. Mientras yo preparaba todo para que lo subieran, se acercó a la ambulancia una muchachita de no más de 20 años y muy preocupada me preguntó que a dónde lo llevaríamos. Le expliqué que a Joco, al tiempo que le preguntaba que si lo conocía, y me dijo llorando: «Sí, es mi hermano». No pudimos hablar más y subieron al joven a la ambulancia y nos fuimos a toda velocidad al hospital. Entramos claramente por urgencias y siguiendo todo el protocolo se hizo el ingreso del paciente. Pude ver a unos cuantos metros de donde estábamos a la misma muchachita, que seguía con los ojos llenos de lágrimas. Me causó intriga. ¿Cómo es que pudo llegar tan rápido al hospital? Nosotros íbamos a toda velocidad, pero como dije, el turno estaba pesado y tuvimos que seguir con lo nuestro. Días después, platicando con unos amigos del CEMEFO, me dijeron que a ellos les había tocado recoger el cadáver del acompañante del motociclista accidentado. Mientras me enseñaban las fotografías que habían tomado, pude ver que la mujer que había muerto en el lugar no era sino la que me había hablado y se identificó como su hermana. Hemos llegado al final de este episodio y no terminamos de jugar con ustedes. Pero si le dan like a nuestro contenido, lo comparten y se suscriben, seguro podremos jugar otra noche. Los estaremos esperando. Ecos de terror.